¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda la doctora Flores. El día de hoy vamos a hablar acerca del ruido y la conservación auditiva. Entonces, vamos a ver qué es el ruido. Según la OMS, es todo sonido indeseable que muchas veces puede llegar a causar daño en la salud, dependiendo también del nivel de decibel en el que se encuentra. ¿Cómo vamos a medir en sí el sonido o el ruido? En este caso va a depender mucho si la medición viene a ser del sonido del ambiente en sí, porque esto se mide a través de la sonometría. Mientras que si nosotros queremos medir el ruido al que está expuesto el trabajador en un turno completo, esto se mide a través de la dosimetría. Entonces, en estos casos, como les mencionaba, si nosotros queremos captar o medir lo que es el sonido de un ambiente, se hace a través de la sonometría, a través de este aparato que es el sonómetro, mientras que si nosotros queremos medir lo que es el ruido al que se encuentra expuesto un trabajador a lo largo de una jornada, esto se hace a través de la dosimetría del ruido, a través de este hasta aparatito que viene a ser el dosímetro. Entonces, existen diferentes tipos de ruido. En este caso tenemos el ruido continuo, el ruido no continuo. Dentro del ruido continuo vamos a tener el ruido constante y por otro lado el ruido fluctuante. En el caso del ruido constante se dice de un ruido que va a tener una variación menor a 5 decibeles, mientras que en el caso del ruido fluctuante es donde va a tener una variación el ruido de mayor a 5 decibeles. Por otro lado, cuando hablamos acerca de ruidos no continuos, encontramos aquí dentro de los ruidos intermitentes y en este caso se habla acerca de una variación de ruido hasta el nivel de fondo. Mientras que en el caso del ruido impulsivo, vamos a hablar acerca de variaciones de ruidos mayor a 35 decibeles en menos de un segundo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en diversos ambientes, vamos a tener una intensidad o vamos a escuchar una intensidad de sonido medido en decibeles, que en este caso pueden ir variando de acuerdo al ambiente en el que nos encontremos. Incluso también, por ejemplo, en este caso vemos como una especie de semáforo, ¿no? Unos colores como en el semáforo, en la parte verde, la parte amarilla y por otro lado la parte roja. En este caso, la parte verde es donde no va a haber ningún tipo de riesgo en la parte auditiva, mientras que la parte ya amarilla y también roja, probablemente mientras esto se va incrementando, va a haber un tipo de intensidad que va a generar algún tipo de molestia en la parte auditiva. Es por eso la importancia de utilizar lo que son los equipos auditivos a partir de la parte de los 80 decibeles. Encontramos aquí lo que son los límites máximos permisibles de ruido. Se considera como límite máximo permisible de ruido al nivel de ruido que pueda tener una persona en donde va a tolerar sin protección y sin sufrir daño auditivo. Su valor en sí se habla, según la literatura, de 83 decibeles, pero incluso eso de aquí, de este límite de ruido, en realidad va a depender del tiempo de exposición en el que se encuentra la persona. Ahora, como les venía mencionando, aquí hay límites máximos permisibles de ruido, como por ejemplo en el caso de que éste vaya incrementando, se vaya aumentando, el nivel las horas de exposición deberían ir disminuyendo en este caso. Entonces, pero algo que debemos de recordar es que debemos utilizar protección auditiva desde los 80 decibeles para 12 horas como nivel de acción. Como les venía mencionando, hay diversos tipos de entornos laborales que estos pueden tener un nivel de ruido diferente. Incluso esto de aquí es como es lo en promedio que se podría encontrar, por ejemplo, en el caso de una persona que se encarga en la parte mecánica, que podría tener como en promedio 80 decibeles de exposición al ruido, mientras que la parte de un supervisor podría ser de 81 decibeles, un chofer de camión de 82 decibeles, un soldador de 83. Pero esto es un promedio en sí porque puede ir variando de acuerdo al entorno laboral en el que se encuentra el trabajador. Ahora, como les mencionaba, acerca de la parte de lo que es el límite máximo permisible, que viene a ser 82 decibeles. Por debajo de esta se dice que no va a existir algún daño en la salud por la exposición laboral y por encima de esta ya sí existiría algún daño a la salud si no hubiera algún tipo de protección. Entonces es importante y obligatorio utilizar lo que son los equipos de protección por encima de esta. Pero ya veíamos que cuando nos encontramos con 80 decibeles como nivel de acción se debería de utilizar sí o sí los equipos de protección.
Entonces es muy importante nosotros conocer la parte del aparato auditivo y la anatomía del oído, porque debemos de conocer en sí este órgano para poder nosotros entender la importancia de cuidar nuestros oídos. Entonces, esta parte de aquí del oído se va a dividir en sí en tres partes, que viene a ser el oído externo, que se encuentra dentro de esto lo que es el pabellón auditivo, también el conducto auditivo en este caso también, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, mientras que la parte del oído medio vamos a encontrar aquí a la cadena de huesecillos, en donde se encuentra martillo, yunca y estribo, que estos son los huesecillos, que estos se van a conectar ya por la parte del oído interno, aquí a esta zona, con la parte de la ventana oval, juntamente que esto da a inicio a la parte de la cóclea, que tiene forma de un caracol en esta zona. Ahora es muy importante que recordar que dentro de esta cóclea se va a encontrar lo que son fluidos acuosos que internamente se van a ver lo que son las células ciliadas aquí, y estas de aquí van a hacer que toda esa energía mecánica que ha llegado a través de que lo que son las ondas sonoras al momento de hacer vibrar la membrana timpánica y también los huesecillos y también la parte de la ventana oval, esto de aquí llegue a un punto en donde la energía mecánica llega a transformarse en un impulso eléctrico y este a su vez se vaya a través de lo que son los nervios auditivos y estos lleguen al cerebro. Entonces, justamente en la parte inicial de lo que es la cóclea, vamos a encontrar las células ciliadas que van a estar encargadas de captar lo que son las frecuencias altas, que justamente estas son las primeras en lesionarse y también producir lo que es una pérdida auditiva neurosensorial. Por otro lado, mientras haciendo el recorrido de esta cóclea, vamos a ver que en la parte terminal ya se va a encontrar lo que son las células ciliadas que captan la frecuencia más baja. Entonces, ¿quiénes son las primeras en perderse, por así decirlo? Son las células ciliadas que captan la frecuencia alta. Entonces, vamos a ver que muchas veces es por eso que las personas, a pesar de que el volumen está muy elevado, la persona no logra escuchar del todo bien, porque justamente son estas células las primeras que se han visto dañadas. Vamos a ver un pequeño video para poder también recordar nuevamente lo que les he explicado. Pero, ¿cómo los percibimos? Los sonidos son recogidos por el oído externo, que está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El sonido es guiado a través del conducto auditivo hasta el oído medio. El sonido llega al tímpano, una membrana flexible y circular que empieza a vibrar cuando las ondas sonoras la golpean. Con el movimiento del tímpano, las ondas sonoras pasan al oído medio. El oído medio contiene 3 huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo, y se conocen colectivamente como la cadena de huesecillos. Estos forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno, y su interacción aumenta y amplifica aún más las vibraciones del sonido antes de que éstas se transmitan totalmente hacia el oído interno a través de la ventana oval. En el oído interno se encuentra la cóclea, que tiene una forma semejante a un caracol y contiene varias secciones membranosas que están rellenas de fluidos acuosos. Cuando las ondas sonoras producen vibraciones en la ventana oval, el fluido empieza a moverse, lo que también provoca el movimiento de las células ciliadas de la cóclea. Estas células ciliadas transforman las vibraciones en impulsos eléctricos, que se envían al cerebro a través del nervio auditivo. Lo que llamamos ruidos son en realidad simplemente ondas sonoras que se transmiten a través del aire. Bien, entonces, si nosotros tenemos una exposición bastante, se podría decir, sin utilizar los equipos de protección, en este caso ante un nivel de decibel bastante alto, puede causarnos lesiones, efectos nocivos del ruido, como por ejemplo una sordera temporal, que en sí viene a ser el daño de estas células del oído interno, de estas células ciliadas que sufren un trauma acústico del que pueden tardar en recuperarse incluso minutos a horas, pero sí llegan a recuperarse. Sin embargo, cuando ya nos encontramos ante una hipoacusia ocupacional, es porque la exposición continua al ruido o al ruido explosivo que muchas veces puede
estar dentro de 140 decibeles, incluso si es un ruido explosivo, esto podría producir la muerte de las células del oído interno y esto a su vez lo que va a ocasionar es una pérdida permanente de la audición, que esto ya viene a ser irreversible. Por otro lado, también podríamos encontrar trastornos extraauditivos, es decir, que no involucran netamente la parte de la audición, sino más bien puede haber algún trastorno del equilibrio, alguna fatiga psicofisiológica o también puede haber un bajo rendimiento, ya sea el estrés también que pueda generarse por este ruido constante y continuo que no está siendo amortiguado en este caso por algún tipo de equipo de protección. Entonces es muy importante, por eso nosotros que a través de nuestra vigilancia médica pasemos por lo que es la audiometría, que en este caso pasamos de forma anual, en donde ya se va a poder evidenciar si hay una pérdida de la audición por el ruido y los grados de esta. Por otro lado, también es importante recordar que existen diferentes tipos de protectores auditivos. Dentro de estos vamos a tener, por ejemplo, lo que son las orejeras y por otro lado también los tapones auditivos. Entonces, dentro de las orejeras, lo que va a hacer en sí las orejeras es disminuir el nivel de ruido al que nosotros nos encontramos expuestos. Se dice que hay una disminución de reducción de ruido entre un 21 a 31 decibeles cuando utilizamos las orejeras, pero si las utilizamos de forma correcta. ¿Y cómo es utilizar de forma correcta? En sí es que la oreja se encuentre dentro de la orejera, no haya ningún tipo de interrupción del sellado. ¿Y cómo es que se genera esta interrupción? Como por ejemplo el momento de tener el cabello largo y que esto logre que no se selle por completo, o si no al utilizar nuestros lentecitos y muchas veces las patitas no acomodarlas del todo bien para que no pueda interrumpir lo que es el sellado de estas orejeras, o también el hecho de utilizar una mascarilla y tal vez eso también el elástico pueda hacer que no llegue, no ayude a que selle por completo lo que es la orejera. Entonces, también algo muy importante es acomodarse cada cierto tiempo porque obviamente cuando estamos realizando nuestras actividades puede ser que nuestras orejeras se logren mover. Entonces es por eso importante acomodarnos cada cierto tiempo. Entonces tenemos aquí también a los tapones auditivos que existen de dos tipos, unos tapones formables y los tapones premoldeados. En el caso de los tapones formables son esos tapones que son de espuma y el nivel de reducción de ruido viene a ser en sí de 29 a 33 decibeles. Es importante recordar cómo es el uso correcto. Ante esto lo que debemos hacer es enrollar el tapón entre nuestros dedos hasta formar un cilindro pequeño y delgado para poder introducir por el canal auditivo. Ahora, el conducto auditivo. ¿Cómo debemos introducirlo? Primero, antes de eso, también de lo que debemos hacer es jalar la parte superior de la oreja, como se ve en esta imagen, hacia arriba y hacia atrás. Entonces, de esta forma se acomoda lo que es el conducto auditivo para poder nosotros introducir esos tapones. Lo que debemos de hacer es que cuando ya estamos introduciendo el tapón, debemos de sostener el tapón dentro del oído con nuestro dedo y contar hasta 30 en voz alta, mientras vamos esperando que el tapón se expanda y cubra toda la parte del canal auditivo como se puede ver acá. Una vez que hemos terminado nuestra jornada, debemos desechar este tipo de tapones que son de espuma. Con respecto ya a los tapones premoldeados, que son justamente estos tapones de silicona, el nivel de reducción de ruido que estos van a producir son de 23 a 29 decibeles. Ahora, ¿cómo se debe utilizar? Su uso correcto es algo similar. En este caso, nosotros lo que debemos hacer es netamente jalar la parte superior externa de la parte del oídito hacia arriba y hacia atrás para poder nuevamente introducirla hacia el conducto auditivo. Una vez que lo hemos introducido, debemos de sostener el tapón dentro del oído con nuestro dedo y empezamos a contar hasta 30 en voz alta. Mientras vamos contando, vamos a ir notando que nuestra voz se va escuchando más amortiguada, más baja. Entonces, cuando el tapón ya va a lograr, justamente cuando vamos a escuchar así nuestra voz amortiguada, es porque el tapón probablemente ya logró lo que es un buen sellado de la parte del conducto auditivo. Una vez que terminamos la jornada, lo que debemos hacer es, literal, es retirar la parte del tapón y una vez que retiramos el taponcito, tenemos que limpiar este taponcito con agüita y luego secarlo bien, guardarlo en un lugar apropiado, porque si no después estos tapones se pueden llenar ya sea de polvo o de pelusa y al final nuevamente lo tenemos que utilizar.
Entonces, algo también algo importante que también se ha notado es que muchas veces las personas que se encuentran expuestas a más de 94 decibeles deberían de utilizar un uso doble de protección, que quiere decir tanto tapones auditivos como también orejeras para lograr una disminución del ruido. Es importante recordar que debemos utilizar los protectores auditivos en el área de ruido determinada por el nivel de acción de 80 decibeles en 12 horas. También es importante evidenciar o encontrar o detectar en sí cuáles son los lugares en donde sí o sí se debe utilizar estos protectores auditivos y cómo los podemos detectar es a través de este tipo de señales en donde vamos a ver esta imagen justamente con un letrerito que dice el uso de protectores de oído es obligatorio. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Ok? Entonces muchas gracias por escuchar el día de hoy la capacitación. Que tengan un buen día. Hasta luego.